Buenas, mi nombre es Lauren Gutiérrez y junto con mis compañeras María Atencia, Paula Donado y Peggy Fortich vamos a presentar mediante un mapa conceptual los requisitos del acto probatorio. Teniendo en cuenta que en el ejercicio de las cargas probatorias se desarrollan actos complejos, es decir, aquellos actos que involucran diferentes actores y diferentes personas y diferentes actividades en el proceso, para que estos se den, tienen que tener ciertos requisitos que permiten que la prueba sea aceptada, apreciada y valorada por el juez. Estos requisitos se pueden clasificar en tres tipos: objetivos, según actividad, y subjetivos. Empezando por los objetivos, encontramos los que son la conducencia, la pertinencia, la utilidad y la ausencia de prohibición legal. Comenzando por los requisitos objetivos, tenemos en cuenta que estos son aquellos requisitos que necesita la prueba en sí misma. Esto quiere decir que son las características específicas de la prueba y los requisitos que debe cumplir ella para que se pueda valorar y permitir en el proceso. La conducencia. La conducencia es la idoneidad que tiene la prueba para demostrar la veracidad de un hecho. Además de esto, podemos decir que esa prueba que sea legalmente escogida debe servir para demostrar o establecer el hecho que va a probarse con él, y además que haya una norma legal que prohíba o excluya el valor probatorio del medio a lo que se quiere probar. Esto quiere decir que se debe de alguna forma establecer la ausencia de una prohibición legal. La inconducencia se presenta cuando el medio probatorio no es idóneo para demostrar el hecho y el juez puede negarse a recibirlo en atención al principio de economía procesal. Debido a este principio, también el Consejo de Estado ha establecido cierto pronunciamiento. Establece que este requisito persigue un fin que apunta a la economía procesal, evitando que se entorpezca y dificulte la actividad probatoria con medios que de antemano se sabe que no prestarán servicio alguno al proceso. Siguiendo con el segundo requisito objetivo, tenemos la pertinencia. La pertinencia es el elemento de conexión entre un medio probatorio y los hechos litigiosos, en cuestión de un hecho por relacionarse directamente con la litis del proceso. Esta pertinencia establece que debe haber un tipo de relación directa entre el hecho que debe probarse y el litigio que se lleva al proceso. Es el material del debate. Una prueba es pertinente cuando es relevante para el proceso y cuando puede llevar por sí misma al juez a tomar una decisión justa ante el objeto de la litis. La pertinencia consiste en que el hecho que se va a demostrar tiene relación con los hechos que generan la controversia por la cual se está empezando ese proceso. El Consejo de Estado también ha establecido que para efectos de determinar la pertinencia, el juez debe estudiar si verdaderamente existe una relación directa entre la prueba y el hecho objeto de debate, y a partir de eso, el juez puede admitirla o rechazarla en razón del derecho. Además de esto, se cuenta con el requisito objetivo de utilidad. La utilidad es el medio probatorio que sirve o contribuye al convencimiento del juez en la construcción de la decisión. Esto quiere decir que la prueba debe aportar algo al proceso, debe prestar algún servicio dentro de él. La prueba útil hace que el proceso se encauce dentro de los límites de racionalidad y derecho, haciendo que el juez decida de fondo. Una prueba puede ser inútil primero cuando es superflua, cuando no tiene nada que ver con el objeto materia de la litis, y también cuando, siendo pertinente o conducente, no aporta nada al proceso, porque ya está repetida con otra prueba similar al hecho que se pretende probar. El Consejo de Estado también ha establecido que la utilidad, a su turno, radica en el que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no esté suficientemente acreditado con otra.
Luego tenemos el último requisito objetivo que está relacionado con la conducencia, que es la ausencia de prohibición legal. La ausencia de prohibición legal se refiere a que exista una prohibición en la norma que vulnere ese proceso. Hay que tener claro que un medio de prueba tiene que estar autorizado por la ley y no prohibido por ella. Es evidente que cuando esto sucede se busca salvaguardar el orden jurídico y el beneficio social. Por tanto, es ilícito utilizar una prueba prohibida por la ley. El juez rechaza de plano la prueba que considere que es ilícita e ilegal y como dije anteriormente, se valora como requisito de conducencia en Colombia. Continuando con los requisitos de la actividad, estos se relacionan con los requisitos exigidos por la ley para la práctica de las pruebas. Como requisito tenemos el lugar, el tiempo y el modo. En el lugar las pruebas se practican en la audiencia y esto cuenta con unas excepciones que son la comisión, que se encuentra en el artículo 37 del Código General del Proceso y nos dice que la comisión solo podrá conferirse para las prácticas de la prueba en los casos que autoriza el artículo 171 y para las otras diligencias que deben surtirse fuera de la sede del juez del conocimiento. Y por otra sección tenemos la inspección judicial. Este requisito de lugar se refiere al sitio donde se desarrolla y tiene un lugar el acto probatorio. En el caso de los actos probatorios, el lugar es el despacho del juez. Es ahí donde se recibe la demanda, se recibe práctica y se controvierte la prueba. También se desarrollan las audiencias y se dicta la sentencia que pone fin al proceso, con algunas excepciones como en la práctica de la inspección judicial o de la prueba pericial. El lugar de las pruebas constituye una garantía para las partes porque tienen a dónde acudir para defender pues sus derechos. En el tiempo se realiza en las etapas establecidas por la ley, que primero es la averiguación, luego la proposición, la ordenación y por último la práctica. El tiempo se refiere a las oportunidades probatorias, vale decir que al momento en que las pruebas deben solicitarse, practicarse o incorporarse al proceso. Si una prueba no se presenta en tiempo es espontánea y no puede tenerse pues en cuenta. Por eso el Código General de Proceso señala en su artículo 164 que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso y que las obtenidas con violación del debido proceso son nulas en pleno derecho. Respecto a la proposición de prueba, se debe tener en cuenta que se solicitan con la demanda y su respectiva contestación y que todo proceso tiene una etapa probatoria en la que se practican, controvierten y deciden las pruebas solicitadas y pedidas por cada una de las partes. Y por última actividad tenemos el modo, que establece reglas que deben seguir los jueces. Primero, que es la admisión de las pruebas, debe estar motivada. El juez tiene que indicar en el auto que admite la prueba la fecha en que se practicarán. Y el juez debe garantizar la publicidad de las pruebas. Y por último, que las pruebas deben permitirse ser trasladadas. Este tiene que ver con las formalidades exigidas por la ley, contempladas en el artículo general del proceso, y que constituyen una garantía para las partes. Partiendo de la base de que los requisitos procesales son de orden público, estas formalidades se relacionan con principios básicos del proceso, como de publicidad, de contradicción, de inmediación, entre otros. Requisitos subjetivos. Se refiere a las capacidades y competencias de quienes actúan en el proceso. Esto se divide en competencia y en legitimidad. Competencia es una atribución legal que le permite al juez conocer las pruebas, ordenarlas y practicarlas. Para el juez existe la capacidad general y la capacidad procesal. La primera fase hace referencia a los postulados básicos como la mayoría de edad, la aptitud para discernir dentro de un adecuado uso de sus facultades mentales, es decir, el ser persona, sujeto de derecho con capacidades de goce y de ejercicio en los términos de la ley. Y la capacidad procesal es más reducida, más específica y hace relación a la competencia, que es particular y representa la facultad que tiene el juez para administrar justicia en un caso concreto y determinado. Legitimidad se divide en legitimidad total e ilimitada, que son las permanentes en el proceso, legitimidad parcial y limitada, partes transitorias en el proceso, legitimidad total y limitada, partes transitorias en el proceso. Aquí las partes requieren capacidad para ser sujetos del proceso, es decir, para comparecer por sí mismas, presentar pruebas y actuar.
Comprende obviamente las formas esenciales de la capacidad de goce y de ejercicio. La primera la tienen todas las personas por el solo hecho de serlo, y la segunda, la de ejercicio, corresponde a la facultad para actuar legalmente de manera propia e independiente y sin el ministerio o la autorización de otra persona. Cuando hablamos sobre las consecuencias por inobservancia de los requisitos, nos damos cuenta que éstas se desprenden de la inexistencia, la invalidez y la ineficacia. Cuando ahondamos sobre la inexistencia, nos damos cuenta que es ocasionada ya por la omisión de los requisitos esenciales, y sus efectos es que ésta genera que la prueba no exista en el proceso. Y cuando hablamos de la invalidez, nos damos cuenta que es cuando no se observan las formalidades procesales, y sus efectos es que la prueba es viciada, por lo que se puede solicitar nulidad. También que en la medida en que a través de ella se busquen sancionar aquellos actos jurídicos en cuya formación no concurran los elementos esenciales del mismo. En el caso de la ineficacia, nos damos cuenta que esta es cuando la prueba no permite el convencimiento del juez, y sus efectos es que la existe y produce efectos, pero es estéril.